Hola, buenas tardes. Hoy es martes 28 de abril del año 2020. Vamos a hacer la sesión número 97 del curso El alma, la cualidad de la vida. Este curso está basado en dos enseñanzas seguimos el libro del maestro tibetano, recopilatorio de hecho de las enseñanzas sobre el alma que impartió el maestro a través de Alice Bailey. No fue un libro hecho por los tiempos de Alice Bailey, sino que es un recopilatorio. Estamos en la sesión 97 y la primera diapositiva, como de costumbre, es esta: los múltiples nombres de la conciencia. Creo que son 42, lo contamos en cierto momento, pero hay que decir que estos nombres se podrían ampliar muchísimo más, porque si tenemos la mente abierta, nos tenemos una conciencia dogmática, decimos blanco, blanco, negro, negro, o de color o lo que sea, tenemos una mente mucho más abierta, seguramente que estaremos en condiciones de poder interpretar mejor lo que significa el alma, y siempre basándonos en nuestra propia experiencia. En esta sesión acabamos la semana pasada, la número 96, dice así: todo individuo que emprende el desenvolvimiento esotérico y aspira a lo superior ha pasado por la etapa del hombre común, el cual se considera aislado y trabaja por lo que le parece que es bueno para él. El aspirante va detrás de algo diferente, trata de fusionarse con su yo superior y con todo cuanto esta expresión implica. Las etapas más avanzadas, con sus complejidades, son secretos iniciáticos, con los cuales nada tenemos que hacer. El hombre común, ¿qué hace? Pues está bregando continuamente en la vida. ¿Para qué? Para autoafirmarse. A través de su acción, a través de su emoción y a través de su pensamiento, consigue poco a poco construir un instrumento, la personalidad, que pueda ser una forma clara de manifestar una entidad que pueda a la larga manifestar el alma. Cuando llegamos a la etapa de aspirante, la idea nuestra ya no es tanto la afirmación egoísta y personal, sino el contacto con el alma. Y el contacto con el alma, hay que decir que la primera etapa es precisamente la integración de la personalidad, indica que detrás hay un contacto con el alma, si no esto no se llega a realizar. Y ahora de lo que se trata es dejar de lado la personalidad y hacer que sea un fiel instrumento al servicio del alma, del yo superior. Y luego hay una etapa iniciática en la cual el maestro insinúa que no hay nada que comentar porque todavía no ha llegado. Lo que se sabe por las enseñanzas, que es en qué consiste, es dejar de lado el punto de anclaje que teníamos en el vehículo causal, es decir, lo que es el alma como la entendemos habitualmente, y abocar nuestra conciencia a algo que no tiene forma, al mundo arquetípico por excelencia, partiendo de la mente abstracta al átomo búdico permanente, lo que sería la intuición. Vicente lo explica muy bien en el libro, en el tratado sobre la introducción al Agni Yoga, por ejemplo. Y aquí os puse la flor esta bonita, esta flor oriental, y aquí tenemos pues las etapas de aspirante, fusión y con yo superior. ¿Cómo nace la superior? En el momento que el aspirante comienza a fusionarse con el alma, tiene una conciencia diferente, y esta conciencia se basa no ya en el análisis, la reflexión, el discernimiento, que era la etapa de aspirante, discípulo, sino que al avanzar en el camino este discípulo es capaz ya de vivir exclusivamente de la intuición, que es una prerrogativa al fin y al cabo de todo iniciado. Pero hay que entender que para llegar a esa etapa debe de haber un desprendimiento generalizado. Primeramente se construye la personalidad. Por lo tanto, en cierta medida, uno ha conseguido modelar su mundo emocional a imagen de algo abstracto que todavía no acaba de comprender, pero que la propia mente, que es la que va a regir esta personalidad, realmente le está aportando una idea nueva, una visión nueva, una integridad que procede del mundo mental y no del mundo emocional. Por lo tanto, en la medida en que seamos capaces de dar el paso adelante, debemos encontrar que esta primera prueba va a surgir de la unión de la voluntad personal y sobre todo eso que denominamos la voluntad divina. Esa cosa tan, a veces tan ambigua, tan compleja, y que siempre damos por hecho que existe y a la cual siempre presumimos de someternos. Siempre afirmamos que se cumpla la voluntad divina, no la voluntad personal. ¿Por qué? Pues porque la voluntad personal es esclava de la coordenada espacio-tiempo. La voluntad divina solamente es espacio. ¿Continúo?
Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, la aspiración por llegar al ego y lograr esa conciencia superior con el consiguiente desarrollo de la conciencia grupal concierne directamente a quienes lean estas cartas. Es el próximo paso para los que se hallan en el sendero de probación. No se alcanza dedicando simplemente 30 minutos cada día a ciertas fórmulas de meditación establecidas. Indica el intento, hora tras hora, todos los días y cada día, de mantener la conciencia lo más cerca posible del elevado tono alcanzado en la meditación matutina. A ver, los que estamos aquí seguramente que tenemos a nuestras espaldas muchos años de experiencia en el mundo de la meditación. Algunos entendimos hace ya bastante tiempo de que no se trataba de hacer la meditación al uso que solemos hacer, sino de vivenciar la experiencia en todas las actividades del día a día. Aquí lo que el maestro nos dice es que, de acuerdo, está muy bien, no hay que decir que no tenga valor, lo tiene, claro que lo tiene, pero es mucho más importante que la meditación se convierta precisamente no en la carta de presentación, sino en una conciencia palpable por los tres vehículos de la personalidad, por la personalidad integrada y muy especialmente por la capacidad que tendremos de irradiar, de expresar el alma en cada acto que hagamos. Esto nuevamente Vicente lo explica bastante bien en el Agni Yoga. Porque si no fuera así, ¿de qué sirve cada día meditar y meditar y meditar si luego en momentos puntuales de nuestro día a día no somos capaces de mantener esa verticalidad? Aquí la imagen que os he puesto, ni más ni menos, ramos de flores de diferentes colores, diferentes matices, rayos del alma, podríamos hablar así, y el camino de la aspiración, de la conciencia superior y de la conciencia grupal. Así tenemos la aspiración, la conciencia superior, la conciencia grupal y estos ramos de rosas que son una preciosidad, pero que hablan precisamente del tesoro que está escondido para mostrar a todos el día que realmente nos manifestemos como conciencia superior y sobre todo como conciencia grupal. No olvidemos que en el sendero estamos para desarrollar la conciencia grupal. Lo que sucede es que a veces esto se olvida, pero el éxito estará garantizado el día que hagamos una transferencia de la conciencia personal a la conciencia grupal. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, presupone la determinación de considerarse a sí mismo en todo momento como el ego y no como la personalidad diferenciada. Más adelante, cuando el ego asuma mayor control, implicará la capacidad de verse uno mismo como parte de un grupo, sin tener intereses ni deseos, objetivos ni anhelos, aparte del bien del grupo. Demanda una vigilancia constante cada hora del día para evitar descender nuevamente a la vibración inferior. Presupone la determinación de considerarse a sí mismo en todo momento como el ego y no como la personalidad diferenciada. Más adelante, cuando el ego asuma mayor control, implicará la capacidad de verse uno mismo como parte de un grupo, sin tener intereses ni deseos, objetivos ni anhelos, aparte del bien del grupo. Demanda una vigilancia constante cada hora del día para evitar descender nuevamente a la vibración inferior. En la anterior hemos hablado de una etapa de aspirante, una etapa de afirmación de conciencia, una expresión del yo superior y hemos hablado de conciencia grupal. Pero es que la disciplina del día a día nos obliga a estar completamente alerta, porque la tendencia natural, la línea de menor resistencia que todos expresamos es volver a lo conocido, a lo tradicional, a lo cómodo. Ese es el mundo de la forma, sobre todo del vehículo emocional, a veces de la mente, que quiere pendir en una línea y no en la que el alma anhela manifestar. Y sobre todo también, ¿por qué no?, del mundo etérico, del mundo de las energías, que realmente se encuentran bien como están y no quieren adentrarse según en qué caminos. Por lo tanto, a nosotros lo que nos interesa de verdad es mantener la guardia. Si queremos brillar como estas flores que adornan la presentación, que sepamos que debemos mantener una concentración exquisita a lo largo del día. Muy especialmente no dedicar ni un segundo prácticamente a pensamientos triviales,
no ocuparnos de aquello que no tiene nada que ver con el mundo del alma. La raíz del el éxito radica en que nos mantengamos lo más elevado posible y sobre todo con los pies en tierra. Aquí os pongo señalado ego, personalidad, vibración inferior, vibración superior. La vibración inferior es del mundo de la personalidad, de la forma. Y si queremos realmente estar arriba, mantenernos en contacto con el alma, el ego, yo superior con mayúsculas, debemos entender que todo lo caduco, todo lo que afecta a la personalidad es automático. Por lo tanto, no hay que dedicarle tiempo. Absolutamente no hay que perder el tiempo en pensar en cosas de la personalidad. Hay que dedicar el tiempo, si queremos, a mantenernos en silencio o a reflexionar sobre las formas de manifestar la conciencia, el alma, el yo superior, de la manera más eficaz posible. ¿Continúo? Significa una lucha constante contra el yo inferior que nos arrastra hacia abajo. Es una incesante lucha para mantener la vibración superior. Y el objetivo, trato de inculcarles este punto, es desarrollar el hábito de la meditación durante todo el día y vivir en la conciencia superior, hasta que se haga tan estable que el deseo de la mente inferior y los elementales físicos se atrofien y desnutran por falta de sustento, hasta que la triple naturaleza inferior llega a ser simplemente el medio por el cual el ego se pone en contacto con el mundo, a fin de ayudar a la raza, a la humanidad. Repito, este proceso que relatábamos antes, dice, significa una lucha constante contra el yo inferior, que nos arrastra hacia abajo. Es una incesante lucha para mantener la vibración superior, es decir, hacer lo posible por mantenerse lo más elevado posible, teniendo en cuenta que la tendencia natural de la personalidad, generalmente en este planeta, la mayoría, el porcentaje elevadísimo de seres humanos, es las inclinaciones de su vehículo emocional, que no son ni positivas ni negativas, son las que son, el mundo de la personalidad, el mundo de la forma, lo que me gusta, lo que no me gusta. En estos tiempos, con la pandemia esta del COVID-19, se ve clarísimamente como si se sale a la calle hay una energía muy densa, y es que en lugar de mantener silencio, la gente prefiere informarse por la tele y estar construyendo una cantidad de imágenes que cuando uno pasa por determinados sitios o tiene que pasar por la calle en la cola de un banco o de un supermercado, que esto es cada 2 metros la gente puesta con sus mascarillas, uno percibe como un ambiente de metralla continuamente que le está impactando. Y eso es debido ni más ni menos a las energías que cada uno de nosotros está elaborando. Si estas energías las estamos revolviendo continuamente, evidentemente hay que decir que el alma como tal pues no se va a manifestar. Lo que estamos manifestando es una vibración inferior. Se trata de continuar el trabajo, la persistencia, por eso se le pone lucha, y trabajar en contra de todas las limitaciones que uno tiene, que es descender desde el punto elevado de forma automática cada vez que hay un cambio de aire, es decir, cada vez que viene un pensamiento, una emoción, me derrumbo. No, hay que mantenerse lo más elevado posible. De lo contrario, esta vibración superior no va a precipitar la presencia del alma. Si no hacemos eso, no somos útiles para la jerarquía, ni para el servicio, ni podremos llegar a ser miembros, trabajadores al servicio del nuevo grupo de servidores del mundo. Se trata de que entendamos que en nosotros está la parte más importante para cumplir el plan. Seremos nosotros los que cumplan el plan, propongan en la tierra, no la jerarquía ni los maestros, los discípulos. Si no queremos hacer el trabajo, hay infinidad de actividades al día para poder realizar, pero acercarnos al alma implica renunciar a todo lo conocido. Dice, es desarrollar el hábito de la meditación durante todo el día y vivir en la conciencia superior hasta que se haga tan estable que el deseo de la mente inferior y los elementales físicos se atrofien y desnutran por falta de sustento, hasta que la triple naturaleza inferior llega a ser simplemente el medio por el cual el alma, el ego, se pone en contacto con el mundo a fin de ayudar a la humanidad. Continúo. Dice 2. Las sucesivas expansiones de conciencia
son el resultado del entrenamiento impartido, llevando al hombre paso a paso hasta hacer contacto con su yo superior, su maestro, su grupo egoico, el primer iniciador, el único iniciador supremo, hasta llegar al Señor de su rayo y entrar en el seno de su Padre que está en el cielo. Entrenamiento, disciplina, contacto con el yo superior. Repito, las sucesivas expansiones de conciencia son resultado del entrenamiento impartido, esta tarea de la atención continua, de la concentración, de la meditación y de pequeños vislumbres de despertar de conciencia superior, llamémosle contemplación o como se quiera. Son pequeños microsegundos que aparecen de verdad, de percepciones internas, de una estabilidad increíble y de una sensación de bienestar que no se puede narrar, prácticamente inenarrable. Pero entendamos que estamos en una lucha continua y esa lucha, si aplicamos la disciplina y el entrenamiento no desfallece, evidentemente que garantiza el contacto con el yo superior. Una vez mantenido el contacto con el contacto realizado, hay que seguir esforzándose, hay que continuar disciplinados completamente, hay que continuar el entrenamiento para que esa vibración superior ocupe lo que hasta ahora ha ocupado la vibración inferior o vibración propia de la personalidad no orientada. Dice el primer iniciador, el único iniciador supremo, hasta llegar al Señor de su rayo y entrar en el seno de su Padre que está en el cielo. Nos describe el camino y empieza llevando al hombre paso a paso hasta hacer contacto con el alma, su propio maestro, el grupo de almas, el primer iniciador, el Cristo, el único iniciador supremo, en este caso Shambhala, hasta llegar al Señor de su rayo, hasta que llegue el día en que, pasada el entrenamiento, la quinta iniciación, podamos llegar a ponernos a las órdenes del Señor del rayo. Eso es un trabajo que está ahí, que llega por ahí, que algún día nos esperará. Pero hay que tener en cuenta que ha empezado en la fase humana, aplicando disciplina, siendo constantes en el entrenamiento y sobre todo no olvidando nunca que está garantizado el contacto con el yo superior, siempre y cuando no desfallezca ni el entrenamiento ni la disciplina. ¿Continúo? Y además aquí la presentación de estas flores, que creo que son dalias, son tres, es una tríada y por lo tanto ya nos habla clarísimamente de qué es lo que nos espera. Algo maravilloso, algo real, no ficticio. Continúo. Tercero. Dime. Había también tres capullitos. Tres más de la personalidad que se han cerrado ya. La personalidad, sí. Claro. Si le damos la vuelta, podríamos decir, mira, no, los que están por despertar son precisamente los de la tríada espiritual, los superiores, y los que están abiertos y brillan de esta manera y lucen de esta forma es la personalidad purificada. También se puede hacer esta analogía, faltaría también, más, claro, sí, también, todo. También. Cuando uno tiene cierta capacidad, es decir, cierta habilidad en este tema, a mí se me explicó hace ya muchos años, los años 90, que no es que estudiara más ni meditara más, sino que todas las circunstancias de mi vida, todas, absolutamente todas, y doy fe de ello que es verdad 100%, en cualquier circunstancia iba a descubrir la clave para poder acceder a lo más elevado. Y mira por dónde, aplicando la clave, me he enterado de cosas y he visto cosas que los otros, después de no sé cuántos años, memorizando textos del tibetano, que he conocido gente que lo hace, que no sé para qué, porque el tibetano no era nada adicto a eso, de que la gente le repitiera las cosas. Pues mira por dónde he encontrado lo necesario y ahí es donde yo extraigo esta capacidad que tengo, entre comillas, de dejar de vez en cuando caer una perla, utilizando las analogías. Porque si se dicen directamente, no pueden caer en terreno, no caen por necesidad en un terreno abonado. Mientras que si utilizamos este juego en el cual entra mucho la imaginación y sobre todo hay un pie puesto en lo más sublime, en lo más abstracto, en la intuición, realmente presentando este panorama, la gente acaba despertando y va ganando en autoconfianza. Esto lo he aprendido de Vicente, me lo enseñó él internamente y por lo tanto lo digo tal y como lo veo. Y no hay nada más que contar. ¿Continúo? Adelante. Dice, todo aquel, tercero, que se esfuerza por alcanzar maestría,
lucha para realizar y trabaja para expandir su conciencia, produciendo algún efecto en espirales cada vez más amplias sobre aquellos con quienes se pone en contacto, ya sean devas, hombres o animales. Puede ver, puede ser que no lo sepa y que sea totalmente inconsciente de las sutiles emanaciones estimulantes que surgen de él, pero a pesar de ello, la ley actúa. Repito, todo aquel que se esfuerza por alcanzar maestría, lucha para realizar y trabaja para expandir su conciencia, produciendo algún efecto en espirales cada vez más amplias. Hemos empezado lo que contábamos antes, nos hemos dado cuenta de que hay algo más en un pasado lejano, seguramente, aplicamos la disciplina, nos entrenamos continuamente a conciencia, teniendo en cuenta que de una vida de 70 años, a lo mejor le hemos dedicado al trabajo, pues a lo mejor 20, 10, 5, 50 años, pero eso ha sido suficiente para que en la próxima encarnación, unos años antes, cuando tengamos 20 por ahí, este tema ya nos llame la atención, hasta que se genere una crisis en cierto momento y obligue a reconocer ese bagaje interno. Imagino que esto os ha pasado a vosotros, me pasó a mí y prácticamente le pasa a todos los que en estos tiempos estamos en el camino, más o menos conscientes, más o menos. Dice, sobre aquellos que quienes se ponen en contacto, ya sean devas, hombres o animales. Puede ser que no lo sepa y que sea totalmente inconsciente de las sutiles emanaciones estimulantes que surgen de él, pero a pesar de ello, la ley actúa. Por lo tanto, ¿en qué consiste el resultado? Pues el resultado consiste en ser consciente de que uno está realizando un trabajo cuyo resultado no es para él, pero que al mismo tiempo le permite paulatinamente y de forma constante integrar mucho más el medio ambiente en que se desenvuelve en su conciencia. Hasta llegar al punto en que su conciencia personal se acaba fusionando en la conciencia del grupo. Y aquí hay que decir una cosa, no se trata tanto del grupo egoico, de esto que hemos hablado en las diapositivas anteriores, sino se trata de fusionarnos desde el punto de vista de la conciencia en el alma del grupo, constituido por individuos que a lo mejor el tema de la espiritualidad o del alma, pues francamente no es su momento y por lo tanto no les interesa para nada. Pero que tengamos en cuenta que no se trata de juntarnos con gente muy evolucionada y que hablen continuamente de Dios y de los Mahatmas o de la meditación, no, con cualquier ciudadano. Y lo importante es que sepamos mantener esa emanación que, aunque nos parezca que no, está haciendo un buen beneficio, es beneficiosa para ellos, porque al final les precipitará una crisis y esa crisis les hará florecer el alma. Así que esfuerzos, esfuerzos y más esfuerzos. A fin de cuentas, un ramo de rosas, ¿qué es? Un ramo de flores, ¿qué es? Pues un grupo de conciencias que están trabajando ¿para qué? Para irradiar, ¿verdad? ¿No habíais visto el ramo de flores como un ramo de conciencias, una conciencia grupal en el fondo? Aquí todas aparentan ser de la misma línea de rayo, ¿no? Pero imaginaos que tenemos varios colores en el ramo, rosas de diferentes colores, diferentes energías, ¿para qué? Para manifestar lo mismo, belleza, armonía. ¿Sí? Continúo. 4. Mucho trabajo realiza el hombre para los otros hombres y mediante la contribución del esfuerzo científico, religioso y educativo, la conciencia humana se expande constantemente hasta abrirse paso uno por uno los hijos de los hombres a través de sus limitaciones hacia el mundo de las almas. Echando una mirada retrospectiva en la historia, el cuadro del emergente prisionero, el hombre, con mayúsculas, puede verse claramente delineado. Poco a poco ha vencido los límites planetarios. Poco a poco ha ido evolucionando desde la etapa del hombre de las cavernas hasta la etapa de un Shakespeare, un Newton, un Leonardo da Vinci, un Einstein, un San Francisco de Asís, un Cristo y un Buda. Fijaos lo que en la anterior diapositiva hemos hablado, de esto del ramo de flores, de los esfuerzos, de pasar de ser un sujeto en diapositivas anteriores prácticamente instintivo, como la disciplina, la perseverancia
el entrenamiento, han manifestado un contacto con ¿quién? Con el yo superior, con el alma, teniendo en cuenta que este nombre lo vamos a saber a posterioridad, porque en un principio la idea esta de fusión interna, la mayoría de los seres humanos la asocian con ese aspecto de la divinidad que todas las religiones del mundo manifiestan. Sin embargo, en el camino del esoterismo es donde se conocen los términos, se aplica el intelecto y sobre todo se tiene una visión mucho más real, que no desde el mundo de la mística, que es bastante abstracto y poco concreto y no se puede desmenuzar debidamente. Así que hemos venido, dice, mucho trabajo realiza el hombre para los otros hombres, el servicio, vaya, el discípulo. Mediante la contribución del esfuerzo científico, religioso, educativo, la conciencia humana va abriéndose de forma constante, hasta llegar a ser uno por uno de los hijos de Dios a través de sus limitaciones hacia el mundo de las almas. Desde echando una mirada hacia atrás, en la historia, el cuadro del emergente prisionero, el alma, el hombre, puede verse claramente delineado. Poco a poco ha vencido los límites planetarios. Poco a poco ha ido evolucionando desde la etapa del hombre de las cavernas hasta la de una entidad como un pequeño avatar como fue Shakespeare, un Newton, otro pequeño avatar Leonardo da Vinci, un Einstein, un Francisco de Asís, un Cristo o un Buda. Cuando hablamos de salir de la influencia planetaria, hay que entender aquí, o habría que entender, creo, que quiere decir que uno depende ya de su conciencia solar, porque sabéis que el planeta Tierra está condicionado por la evolución del propio logos planetario a su anterior etapa evolutiva, la tercera cadena, la lunar y sobre todo el globo de la misma, este planeta que está ahí, este ser, esta entidad muerta que está ahí, que nos acompaña, esa rémora, y es debido de que este logos, pues por alguna razón todavía no ha podido desprenderse de esa ligazón que tiene con su pasado. Hay que decir que como estamos con él, pues mientras el aspecto lunar que afecta a nuestro querido planeta Tierra nos siga condicionando, no podremos llegar a la estatura de un Shakespeare, de un Newton. ¿Por qué? Porque para llegar a esa estatura hay que depender exclusivamente del Sol, del aspecto de la conciencia superior. ¿Lo vemos mejor? Actividad, evolución, progreso. ¿Queréis preguntar algo tú, Gloria? ¿Quieres decir algo? ¿No? Continúo. Dice, la capacidad del hombre para lograr destacarse en cualesquiera de los campos de la actividad humana parece prácticamente ilimitada. Y si en los últimos 1000 años hemos visto un crecimiento tan extraordinario, ¿qué veremos en los próximos 5000? Esto es cierto. Si en cuestión de 100 desde la máquina de vapor para aquí, el ferrocarril, todo lo que la máquina de vapor o motor de vapor llegó a hacer en aquellas fábricas, el mundo del ferrocarril, el mundo de las comunicaciones, el descubrimiento de que en el siglo XIX el tema de la electricidad, la bombilla, el telégrafo, la telefonía, la televisión, los satélites, todo lo que es la nanotecnología, el transistor, no el aparatito de radio, no, si ese circuito que en lugar de aquellas válvulas inmensas que consumían mucha electricidad, todo sintetizado, minimalizado, hasta que al final, bueno, pues tenemos tecnología de nanómetros. De hecho, hay chips por ahí, microchips que son más pequeños que un virus, imaginaos qué cosas he conseguido. Pues todo esto nos habla de una futura civilización. Tal vez, la pandemia del COVID-19 nos ponga a cada uno en nuestro lugar. ¿Qué quiere decir? Que la evolución puede avanzar, pero debe de hacerlo en el sentido de la moral, de la ética, de la conciencia, los clásicos valores del alma, asociados a esos principios de la buena voluntad, de la cooperación inteligente, y no a los principios dogmáticos de la competitividad y del superar una nación a la otra, una raza a la otra o un ser humano al otro. Esos son pensamientos y formas mentales muy caducas que han llevado precisamente a esta situación en la que la gente es víctima de este sistema económico basado en el deseo. Pero hay que decir una cosa, no tenemos todavía un sustituto real, no ficticio, para el sistema económico que nos está destrozando la vida. No porque cualquier intento que se ha hecho en estas últimas décadas, incluso en el siglo XX, las guerras mundiales, sobre todo la segunda, ese bloque que decidió seguir una idea
socialista, autoritaria, un centralismo escandaloso, una forma de dirigir la conciencia, ese no es el camino. Eso no es el camino de la conciencia acuariana. La conciencia acuariana se basa en la libertad individual, incluso para equivocarse. Pero para que esta libertad funcione, uno debe de actuar como alma. Si no, no funciona, porque precisamente esas ideas van a favor del grupo siempre y cuando los miembros trabajen como almas, y va en detrimento del grupo mayor de la humanidad si no lo hacen. Dice, si el hombre prehistórico, poco más que un animal, ha crecido hasta llegar a ser un genio, ¿cuál no será su desarrollo a medida que se haga sentir más la innata presencia divina? No sabemos, la verdad es que hoy en día nadie se aventura a decir hacia dónde vamos, más que nada porque esta pandemia nadie la pudo ver. Yo he empezado a decir en el verano y en octubre que veía cosas raras, que iba a haber un reparto de tazas de café. Lo he dicho montones de veces estos últimos meses, digo, el año pasado, a finales, y yo veía que el café era un líquido envenenado. ¿Quién me iba a decir a mí que todos aquellos muertos que vi hace 5 años, en el 2015, por las calles de Barcelona, pensando que era otra cosa, resulta que era una pandemia, una enfermedad que te destroza los pulmones prácticamente, bueno, que te mataba lo que hemos visto y estamos viendo. Dice, ¿cuándo será su desarrollo? A medida que se haga sentir más la innata presencia divina. El superhombre está con nosotros. ¿Qué será el mundo cuando toda la humanidad tienda hacia la manifestación concreta de poderes sobrehumanos le llama aquí? ¿Qué creéis que puede ser el mundo el día que manifestemos esos siddhis superiores del alma? La materialización, el don de la bilocación, la telequinesis, esto de poner la mano en un objeto, ¿cómo se llama esto? Y automáticamente saber la psicometría, la clariaudiencia, la psicoaudiencia. Imaginaos que estas cualidades las tuviéramos ya por naturaleza. Dime. No, que digo que todo el mundo en principio no lo puede tener porque la evolución exige que haya diferentes grados, ¿no? Claro, no lo sabemos, ¿no? Y la gente, lo único referente que tenemos es lo que pasó en la Atlántida. En la Atlántida, los atlantes podían hacer una cosa que nosotros no podemos hacer ahora. Conocían el Bril, el poder el éter, el trabajo con el éter, y tenían la potestad de construir unas tablas, una cosa parecida a esto que se utiliza en la playa para flotar en el agua, ¿cómo se llama? Tiene otro nombre. Bueno, en la calle lo vemos. Esta es una tabla, pero más pequeña. Y esto era como un vehículo pequeñito, era una bimana. Eso es como una tabla de estas de skate que hay, de estas de los que van por la calle, y que realmente con la energía imantada, con tu energía etérica, automáticamente te hacía levitar. Si tú te podías desplazar sentado en aquello o subido y te movías por el aire. Eso hoy en día nos parecería increíble. Pues esto y quitarle el peso a la materia, a la piedra, por ejemplo, o coger arena y entonar varios mantras y convertir aquella arena condensada en un cajón, en un bloque de piedra, parece ser que esto lo hicieron los atlantes, los que construyeron las pirámides. En fin, esto es un tema que está ahí, que es como muy fantasioso, pero tiene que ver también con esa idea que imagino que todos conocéis, la flauta de Pan, ¿no? Este mito que hay, la mitología, no sé si es la griega o cuál es, que hablaba de un ser que tocaba la flauta y las piedras se movían. En el fondo es lo mismo, son mantras, sonidos. Todavía no conocemos el poder del sonido. Después de la hecatombe de la Atlántida, el Manú tapó ciertos pétalos del plexo solar para que esos poderes no se pudieran manifestar, porque estaban ligados directamente al control de ciertas huestes angélicas inferiores. Claro, no es lo mismo vivir por debajo del diafragma que porque sobre del diafragma. Claro, eso sería muy peligroso. Ya hubo lo que hubo en aquel momento y si con la tecnología actual nos enteramos de lo que nos enteramos, pues bueno, lo que estamos consiguiendo en estos tiempos es que esos siddhis se traduzcan con tecnología como reconocimiento facial, que va a ser el no va más en los próximos años. ¿Continúo? Así que la evolución pasa por una etapa compleja, en la cual nos enfrentamos a un reto increíble. Queremos continuar adelante compitiendo unos con los otros, desarrollando tecnologías para controlar a los demás, o queremos utilizar la tecnología para desarrollar el alma.
Es muy complicado. Y además no nos damos cuenta que la tecnología ha conseguido un estado policial en todo el mundo y el libro profético de 1984 del señor Orwell se está convirtiendo en realidad. Pero es culpa nuestra, no de la parte oscura. Parte de aquellos que no están definidos han sido los que han precipitado la solución, no la parte oscura. ¿Continúo? Dice, la conciencia del hombre se está liberando en diferentes direcciones y dimensiones. Se expande en el mundo de las realidades espirituales y empieza a abarcar el quinto reino o reino espiritual, el de las almas liberadas, ¿no? Que se podría decir. Dice, interpenetra el mundo del esfuerzo sobrehumano mediante la investigación científica e investiga los numerosos aspectos de la forma de Dios y de las formas que constituyen la forma. La conciencia del hombre se está liberando en diferentes direcciones y dimensiones, se expande en el mundo de la realidad espiritual y empieza a abarcar el quinto reino o reino espiritual, el de las almas. Interpenetra el mundo del esfuerzo sobrehumano mediante la investigación científica e investiga los numerosos aspectos de la forma de Dios y de las formas que constituyen la forma. ¿Nuestro objetivo cuál es? Expresar eso que se llama sensibilidad al contacto, ser conscientes en todos los planos de expresión, porque el logos es consciente a través de sus hijos, a través de las mónadas. Por lo tanto, nosotros deberíamos ser sensibles a todo lo que nos rodea y sobre todo lo que llevamos dentro, porque somos una pequeña hueste angélica. Tenemos tres elementales, ¿no? El físico etérico, el emocional y el mental concreto. Estas tres entidades las debemos liberar. Por eso emprendemos el camino precisamente de la iniciación, el camino del discipulado, para hacer lo posible para limar las asperezas de esos vehículos y que al final podamos disponer de unos que no presenten ningún obstáculo. Conciencia, percepción, sensibilidad, contacto, influyente, Dios, percepción del logo solar y la sensibilidad de un hijo cósmico de Dios. Bueno, ojalá tuviéramos esta capacidad de respuesta, esta sensibilidad, porque entonces sí que nuestro vehículo causal estaría como esta rosa maravillosa, irradiando. ¿Continúo? Dice, la forma a través de la cual esa vida se expresa, el mecanismo sensorio de respuesta a través del cual actúa esa conciencia, tiene importancia secundaria y es un mecanismo automático. Sin embargo, nos hemos identificado con ese mecanismo y hemos olvidado que es sólo la expresión de un aspecto de la conciencia que indica en un momento dado la etapa de evolución de la entidad animadora. Permítanme repetir, dice el tibetano, los dos factores de mayor importancia durante la manifestación: la conciencia evolucionante y la vida en manifestación. Conciencia evolucionante y vida en manifestación. ¿Y esto qué significa? ¿Quién evoluciona? ¿El alma evoluciona? ¿La personalidad evoluciona? ¿O simplemente es la vida que se va manifestando? ¿Vida con mayúsculas? ¿Vida con minúsculas? ¿No sería lo mismo aquello de con mayúsculas macrocosmos, con minúscula microcosmos? ¿Y conciencia evolucionante qué es? El estudiante que empieza a disciplinarse, empieza a entrenarse, empieza a responderse las preguntas, se formula cuestiones, busca en su interior, se funde en el grupo. ¿Son dos términos similares? ¿Son simétricos? Y aquí he acompañado la presentación con estas flores, color malva. Hay 4 en total. Dime. ¿Sería la capacidad de respuesta aquí? Claro. Es que es lo mismo, depende cómo lo mires. ¿Qué es lo que está evolucionando? Hay una conciencia que evoluciona, claro. Una conciencia que en el último extremo es la propia mónada, adentrada en la materia. Pero como no tenemos capacidad de respuesta para eso, necesitamos de la presencia del ángel sol y sobre todo de nuestro vehículo causal.
Y claro, eso hace cuando la conciencia, cuando tenemos plena conciencia, es decir, no somos conscientes de lo que está pasando, de que comprendamos que la vida está manifestada. A nivel mental concreto, pues sí que entendemos que sí estamos vivos. Y de hecho es muy curioso porque todos los documentos, todo el derecho internacional gira en torno a qué. Cuerpo, ¿qué? Conciencia. El ADN tuyo a nivel biológico, tu huella digital, tu número de documento nacional de identidad y tu tarjeta de crédito, tu número de teléfono y cosas de estas, ¿no? Y cuando has fallecido, ¿qué sucede? Eso ya no existe. Pero la conciencia, sigue estando en otro plano, se queda en el plano astral. Y así sucesivamente hasta que vuelve a encarnar. Sí que es verdad que el lugar donde generamos karma y donde consumamos karma es el plano más denso, que por evolución nos toca, y en este caso a nosotros nos toca el físico etérico, lo más denso. ¿Podríamos decir que es el arrabal? Bueno, no tenemos de momento otra oportunidad, ya tenemos bastante, ¿eh? Y hay que decir que se hace un trabajo impecable trabajando en el plano físico, teniendo en cuenta que no podemos olvidar que nosotros, nuestro trabajo a la larga va a ser los planos internos, el astral seguramente porque hay mucho trabajo a realizar y para aquellos muy avanzados el mental, pero el campo de entrenamiento es ni más ni menos que el astral. No el de entrenamiento en tanto a trabajar el grupo. Y esto lo podremos ver por la gran dificultad que tenemos de integrar grupos en el plano físico. ¿Continúo? ¿Sí? Dice, cuando esto se tiene en cuenta, se observará que cada etapa del camino aparece como un reino de la naturaleza. Cada reino lleva el aspecto conciencia hacia una etapa superior de perfección y expresa una mayor sensibilidad y respuesta a las condiciones externas e internas circundantes que las del reino precedente. Cada uno manifiesta una revelación más plena de la gloria interna u oculta. Sin embargo, cuando una unidad de vida se sumerge en la forma y cuando la conciencia se identifica en tiempo y en espacio con una forma determinada, no le es posible comprender su divinidad ni expresarla conscientemente. Dice, cada uno manifiesta una revelación más plena de gloria interna u oculta. Sin embargo, cuando una unidad de vida se sumerge en la forma y cuando la conciencia se identifica en el momento presente, tiempo y espacio, mente concreta, mente abstracta, con una forma determinada, no puede comprender su divinidad y tampoco la puede expresar. En el libro de los misterios del yoga y en Agni Yoga también, introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán, se tocaba este tema y se decía clarísimamente que para ser eternos en el sentido conciencia, no diría omniabarcante porque eso suena demasiado, eso es demasiado, pero para estar por encima de la media hay que ni más ni menos que darse cuenta que la forma solamente es un medio, no es un fin en sí mismo. Por lo tanto, en la evolución, en las diferentes etapas, aprendemos a discriminar y a descartar esta percepción. Así conseguiremos aposentar la conciencia. No olvidemos que al fin y al cabo nosotros somos seres divinos. Sucede muchísimas veces que no nos lo creemos. Por eso no podremos irradiar todavía como esta flor que acompaña la presentación. ¿Continúo? Dice, su psicología corresponde a lo parcial y a lo particular y no a la totalidad y a lo universal. Bueno, es característica del aspirante y del discípulo, una etapa muy grande del camino, no ver lo universal. Y a veces cuando hay un exceso de entusiasmo, de misticismo también, uno ve lo universal, pero sin saber precisamente dónde tiene los pies. Y tener los pies en tierra significa ver dónde está lo particular. No olvidemos que todavía no podremos despegar los pies de tierra, no podremos abstraernos por completo hasta que la primera etapa no sea transmutada, pero no negándola, sino conociéndola y agotándola. Cuanto mayor y más íntima sea la identificación con el aspecto forma, mayores serán la síntesis y también la unidad inferior, pero al mismo tiempo tanto mayor es la oscuridad. Mira qué curioso. Y es cierto, cuando uno se identifica con la forma y toda su vida gira en torno a esta identificación con su cuerpo físico, su mundo emocional, su mundo mental,
Esto le aporta un gran bagaje, una gran riqueza, ¿no? Esto que muchas veces dice, el enriquecimiento de la personalidad. Bueno, vale, de acuerdo, muy bien. No todo el mundo a lo mejor lo interpreta en esta línea, es línea así como muy particular, muy egoísta, pero egoísta en tanto y en cuanto solamente tiene en cuenta aquello que las ciencias positivas afirman. Lo que se puede demostrar existe, lo que no se puede demostrar no existe, claro. Nosotros hablamos del alma, hablamos del yo superior, hablamos del logos, de la conciencia, de la divinidad. Bueno, y lo que te van a decir ellos, lo que nos va a decir la mente concreta es, ¿y esto cómo se cocina? ¿Cómo se puede digerir todo esto? Aquí está el gran problema nuestro. Pero no deberíamos nunca desanimarnos y más bien recurrir continuamente a la reflexión, al análisis y a todo esto que hemos ido aprendiendo, al discernimiento, a la discriminación, a estar muy atentos, a estar continuamente firmes en el camino, a no desfallecer, a no volver otra vez a las dudas de la forma, de la mente concreta, sino aposentarnos cada vez en lo más alto. ¿Qué nos puede suceder desde el punto de vista social, de hermandad, de amistades, familia? Bueno, pues que nos hagan el vacío, pero no olvidemos una cosa. El peaje a pagar para manifestar el alma, si lo supiéramos, es vivir la soledad impuesta por los demás. Dices, caramba, ¿y cómo es posible que para buscar el alma me abandonen? Pues muy sencillo, porque uno ya no necesita de los demás. Que puede estar con ellos, faltaría más, creo que lo puede estar, pero su vitalidad no procede del contacto con los demás, sino que su energía emana precisamente de esa fuente superior, que es él mismo, la mónada, el yo superior, lo que sea. ¿Lo vemos? Identificación, aspecto, forma, oscuridad. Además, este trabajo es el que realizan los hermanos del otro lado, ¿eh? La logia del otro lado dedica a trabajar esto. Por eso ya sabéis que los magos negros de pobre no hay ninguno. ¿Por qué? Ni materialmente ni intelectualmente. Tienen unos intelectos muy poderosos y tienen una capacidad para hacer dinero increíble. ¿Por qué? Pues porque se han identificado con esa parte. A nosotros se nos dice que no es el camino, pero si uno no lo ve, tampoco podemos creer en algo que todavía no resuene correctamente en nuestra conciencia. Vamos a hacer esta más. Dice, cuanto más se identifica la unidad de vida con el que es consciente, tanto mayor será la conciencia de los 3 reinos superiores, lo superhumano. La tragedia, el problema y la gloria del hombre residen en que puede identificarse con ambos aspectos, la forma y la vida. Pues hoy dice, la tragedia y el problema y la gloria del ser humano, ¿qué indica? ¿Por qué es una tragedia? Porque me identifico con lo más sublime y al mismo tiempo no tengo todavía opción de despegarme de lo más denso. Dios, caramba, ¿pero qué me ha pasado? O sea, me habéis puesto el caramelo en los labios, ¿no? Me habéis abierto los ojos, el tercer ojo, y me habéis enseñado la tierra prometida. Y al mismo tiempo que veo la tierra prometida, veo el problema en el cual estoy inmerso. Claro, esto es dantesco. Pues precisamente en los misterios de la antigüedad se trataba a través de aquellas ceremonias al candidato, se le trataba de explicar cuál era su problema y el problema que debía enfrentar. De hecho, hay gente que dice que la vivencia de la dualidad lo lleva bien, pero hay que decir lo siguiente. En la medida, como hemos comentado antes, que uno incida en la búsqueda de lo más sublime, no olvidemos que lo más denso se va a revelar. Y se va a revelar de una forma que a veces nos va a costar entender, porque va a ser la gente que esté más apegada a nosotros la que primero acabe dando la voz de alarma. Y eso puede hacer que nos quedemos solos o que hagamos una solución para tomemos la determinación de satisfacer a los demás renunciando a todo aquello que habíamos construido. Eso hay que decir que genera karma, ¿eh? Eso es algo, es difícil de explicar, pero eso se sabe que genera peores condiciones para la siguiente encarnación. Más dudas, dudas mucho más fuertes. Puede ser que desde el punto de vista material la vida te vaya bien, pero desde el punto de vista interno sea un auténtico dilema. Y de estos casos doy fe que he conocido gente que tenía recursos, pero que dentro de él o ella fluía algo, pero había algo en su ambiente que no le permitía sacarlo. Básicamente porque si lo sacaba a flote, la vida cómoda que tenía le iba a dejar de tener. Y mira por dónde, pues pesaba una cosa más que la otra.
Dice, su estado psicológico es tal que durante el periodo en que forma parte del reino humano, su reino, su conciencia fluctúa entre estos pares de opuestos. Bueno, estamos en lo de siempre. Consciente, inconsciente, supraconsciente. Ojalá, ojalá, ojalá fuéramos conscientes continuamente de todo y sobre todo no perdiéramos de vista nunca que estamos evolucionando y lo que acontece en una vida es algo que es meramente anecdótico. Aún así, hay que vivirlo de forma intensa y plenamente consciente, valga la redundancia. Identificación con el consciente, conciencia, claro que da conciencia. Y esto es a base de picar piedra y picar piedra y sobre todo destrozarse los nudillos también. A base de limpiar, limpiar, limpiar. ¿Qué quiere decir esto? Pues trabajar con materiales, con nuestros propios egregores, nuestras formas mentales caducas, emocionales, que hay que desintegrarlas, hay que desmenuzarlas. No basta decir yo hago esto, yo hago lo otro, yo lo ordeno, no, no. Hay que estar cada día atentos porque cada día vendrá la prueba. Venga, la última ya. Dice, puede identificarse con las formas subhumanas, invariablemente lo hace en las primeras etapas, y con el aspecto vida en las etapas finales. Formas subhumanas y aspecto vida, aspecto conciencia, aspecto padre en las etapas de la iniciación. Dice, en las etapas intermedias, el hombre común es desgarrado violentamente por ambos, siendo el mismo el campo de batalla. Toma. Claro, porque es mi propio punto de vista el que ha generado el conflicto. En el momento en el que me aposento como ser humano encarnado, estoy cometiendo una traición a esa conciencia que he visto ya y con la cual en cierta medida me identifico. La conciencia superior, la del alma. Y para aquellos que hayan pasado la segunda iniciación, seguramente que aspiran a de percibir mucho más de la mónada, de la tríada espiritual. Por lo tanto, la prueba, en diferente grado, se pasa en todas las iniciaciones. En todas. Por lo menos que se sepa. Dice, en las etapas intermedias, el hombre común es desgarrado de forma violenta por ambos, por la dualidad. ¿Qué es la vida subhumana? ¿Son los elementales? ¿O es el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral? ¿Qué podríamos decir? Identificación, aspecto vida. No olvidemos que lo de arriba y lo de abajo se complementan. Si no somos capaces de ver en esta primera identificación con el reino subhumano elementales, pueden ser los reinos de la naturaleza. Si no vemos de ahí el aspecto vida, el aspecto conciencia superior, mónada, padre, dentro de lo manifestado, será difícil que lo podamos ver en otra cosa más. Primeramente lo vemos porque dentro nuestro lo hemos descubierto. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Hacemos un silencio, acabamos la clase.